Muy buenas tardes, los saluda Shelman Samaniego, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Gestión de Riesgos, la cultura de la prevención, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental e INGEMET. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de esta conferencia respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de José Antonio Arredondo Cristóbal y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Gestión de Riesgos, la cultura de la prevención, a quien tengo el gusto de presentar. José Antonio Arredondo es auditor gubernamental con más de 17 años de experiencia profesional en la Contraloría General de la República, especialista en contrataciones del Estado y control interno, perito contable. Se desempeñó como jefe del órgano de control gubernamental del Gobierno Regional de Arequipa en el 2013 y del Gobierno Regional de Huánuco 2014, 2015 y 2016. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Para empezar a dilucidar un poco el tema de gestión de riesgos, necesitamos desmembrar justamente esta expresión por el término base, ¿no? ¿Qué es un riesgo? Entonces, comprendo que cada uno de nosotros tiene una concepción sobre esta terminología a partir de nuestras experiencias, a partir de los conocimientos no solamente académicos, sino cotidianos, ¿no? Y siempre utilizamos esta expresión de riesgo. Entonces, frente a esa posición, necesitamos tener una definición un poco más adecuada, técnica, estándar, podríamos llamarlo incluso, sobre qué significa el riesgo. Entonces, a partir de que podamos nosotros tener una definición más adecuada, podríamos abundar y decir qué es gestionar un riesgo, ¿no? Entonces, es por ello la preocupación de, en primera instancia, establecer qué es un riesgo. Bueno, creo que ante esa pregunta pueden haber muchas interrogantes de parte de ustedes y estar definiendo de una manera personal qué entiendo por riesgo, ¿no? Realmente, ¿qué es un riesgo? Entonces, frente a ello, es que he preparado un material que nos va a ayudar un poquito a orientar el concepto de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Definitivamente una palabra que utilizamos muy seguido y está muy orientada a temas más de la acepción negativa. El riesgo con la inseguridad ciudadana, por ejemplo, ahora que tenemos como una gran problemática, ¿no? El riesgo contra el contagio del COVID, de igual manera, ¿no? Entonces, este riesgo lo vamos a definir de una manera muy sencilla como la posibilidad de la ocurrencia de un hecho. Porque ese es el riesgo. Correr el riesgo que ocurra algo no es seguro que ocurra, es incierto, ¿no? Entonces es la posibilidad de la ocurrencia de un hecho. Ahora bien, un país tercermundista como el nuestro ha sido pues invadido por el marketing, la inversión extranjera, y lo que han metido en nuestras mentes es que el riesgo tiene una vertiente negativa. Así es. Entonces, lastimosamente, nos han invadido a tal punto que siempre al pensar en riesgo, pensamos en la vertiente negativa. Sin embargo, o sea, esta vertiente negativa nos orienta a pensar que todo el riesgo es hacia lo malo, ¿no? Si me asaltan, si me atropellan, si ocurre esto. Entonces, está relacionado, uno, directamente a pérdidas económicas,
a daños físicos o a cualquier perjuicio que podría causarse, pero por el lado negativo. ¿Ve? Entonces, no yendo muy atrás, cuando nos vendían las aseguradoras primas de seguro, era primas contra accidentes, primas de seguro contra muerte, todo ello para cubrir ese riesgo. Sin embargo, el riesgo es más amplio, porque el riesgo también tiene una vertiente positiva. Así es. Y esta vertiente positiva, que es la que comercialmente no le conviene a las aseguradoras, por dar un ejemplo, es la que permite la obtención de una ganancia, de un beneficio, o la sola tranquilidad de una operación. Ese es el riesgo de la vertiente positiva. Y vámonos a un ejemplo muy sencillo y doméstico. Cuando uno juega la tinca. Entiendo yo que la boletinca está a 4 soles. ¿Cuál es el riesgo de invertir 4 soles? Perder los 4 soles. Y ese es el riesgo en cualquier lotería, ¿no? Y es el riesgo de la vertiente negativa. Entonces dice, no, ¿para qué te vas a arriesgar? Si nunca nadie gana nada. Entonces vas a perder tus 4 soles. En vano vas a gastar tus 4 soles. La vertiente negativa. Pero ¿cuál es la vertiente positiva? ¿Y si gano? Así que si hay un riesgo a ganar, por supuesto. Ese es el riesgo de vertiente positiva, de que podamos tener un beneficio. En ambos casos, hay probabilidades de ocurrencia. Que no acierte con los números y pierda mis 4 soles, o que acierte con los números y pueda ganar tal vez el premio mayor, o con un número mínimo de aciertos ya pueda tener un aliciente, ¿no? Pueda tener algún premio, por más pequeño que sea. Pero ahí están los dos riesgos, ¿sí? Entonces, saquemos ese estigma que tenemos del riesgo de que es solamente negativo. También puede ser positivo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros dentro de esta concepción de riesgo y la posibilidad de ocurrencia? Vamos a ver factores de evaluación. ¿Cómo se va a evaluar ese riesgo? ¿Y cuáles son los dos factores que nos van a ayudar justamente a lo que pensamos ahora, a gestionar, a la administración del riesgo? Uno de ellos, que lo he esquematizado con un juego de dados, porque es la probabilidad de ocurrencia. Es uno de los factores que se van a utilizar para evaluar los riesgos. ¿Cuán probable es que ocurra? Y el otro factor, que lo he esquematizado en estos pinos, es el efecto o la consecuencia causal. De ocurrir, ¿cuál sería su impacto? En otras palabras. Entonces, son los dos ejes con los cuales se va a tener que gestionar el riesgo, dependiendo de su probabilidad y dependiendo de su impacto. Entonces, traslademos esto a la situación del 16 de marzo del año pasado, en la cual se establece el confinamiento nacional dado el estado de emergencia sanitaria. ¿Se había previsto una pandemia? No. ¿Cuál era su nivel de probabilidad de ocurrencia? Muy remota, porque el antecesor a esta pandemia era la gripe española, que data de un poquito más de un siglo. Entonces, ¿algún gestor de riesgos había pensado como una probabilidad de ocurrencia del coronavirus? No.
Entonces, frente a esa probabilidad de ocurrencia bastante incierta, un factor, el otro, si hubiera ocurrido, ¿cuál sería el impacto? Para poder gestionar el riesgo en función de ese impacto. No se tenía ni pensado cuál iba a ser el impacto. Imagínense, vamos un poco más de año y medio y seguimos todavía con los estragos del COVID y su impacto a todo nivel, no solamente por la mortandad, sino por el impacto económico, financiero, social. Entonces, frente a esa posibilidad de ocurrencia, yo tengo que ver cuán probable es que ocurra y cuál va a ser el nivel de impacto. Pongamos otro ejemplo un poco extremista para entender solamente este episodio. ¿Qué probabilidad hay que en nuestra oficina caiga un meteorito? Nunca ha caído, no tenemos antecedentes. Ah, entonces, ¿cómo medimos las probabilidades? De una manera técnica. Así es, tenemos que basarnos en antecedentes. Esa probabilidad de ocurrencia del hecho, ¿cuántas veces se ha dado? ¿En qué oportunidades? Para poder documentar realmente la probabilidad de que pueda ocurrir. No es simplemente un tema intuitivo y de poder decir, podría ser, no. Yo tengo que calificar de una manera técnica esa probabilidad. Y el efecto igual. Si Y el efecto igual. También tenemos que calificarlo de manera técnica. Si tuviéramos algún antecedente, tendríamos que establecer qué ocurrió en esa oportunidad, cuál fue la consecuencia. Y si no tuviéramos un antecedente directo, tendríamos que buscar antecedentes comparativos en otras realidades. ¿Cómo se atendió? ¿Cuál fue su impacto? Entonces, frente al riesgo, necesitamos evaluar la probabilidad de ocurrencia y el efecto que podría tener, el impacto que podría tener. Eso son las medidas de gestión, o sea, mejor dicho, esos dos factores nos van a ayudar a evaluar cuáles van a ser las medidas para administrar el riesgo. Pero reitero, necesitamos establecer de una manera técnica la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pudiera causar. Entonces, es más difícil establecer gestión o administración de riesgos sobre hechos nuevos porque no tenemos antecedentes frente a hechos que puedan ser recurrentes y con las actuaciones previas que se pudieron haber tenido en periodos anteriores, vamos a ir afinando la administración de riesgo. Porque uno de los elementos para la administración directa del riesgo, que sería el óptimo, es la eliminación del riesgo. Pero esta medida de gestión de riesgo no se aplica a todos los riesgos. O sea, ¿todos los riesgos se pueden eliminar? No. Solo algunos, y de acuerdo a la oportunidad de su detección. Pero no todos se pueden administrar con la eliminación de un riesgo. Es una medida de administración de riesgo la más óptima, pero que no todas tienen esa posibilidad. Veamos un ejemplo. ¿Podríamos eliminar el riesgo de tener un accidente de tránsito? No. Tendríamos que confinarnos y nunca salir del domicilio. Sería la única manera de eliminar ese riesgo. Pero, ¿cuál tendría como carga? De dejar de hacer las actividades cotidianas.
Pero si hacemos una vida normal, ¿podríamos eliminar el riesgo de un accidente? No, porque no solamente depende de uno, depende de terceros. Si alguien está manejando en estado de ebriedad, si alguien está manejando un vehículo que no está en todas sus condiciones técnicas óptimas, o el tema climatológico que podría ocasionar un accidente. Así que esos factores no permitirían eliminar el riesgo. Tendríamos que gestionarlo de otra manera. Entonces, esto es lo que envuelve el riesgo para empezar, ¿no? Entonces, para querer hablar de gestión de riesgos, necesitábamos establecer justamente estos conceptos básicos. Riesgo, la posibilidad de ocurrencia de un hecho. El riesgo puede ser tanto negativo como también hay riesgos positivos. Y que hay dos factores para la evaluación: la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el supuesto que ocurre. Ahora, frente a esa evaluación, es que debemos de tomar posturas para poder determinar cómo vamos a administrar. Y esa administración, o sea, las actitudes que vamos a tomar, las actividades que se van a desarrollar frente a esos riesgos, es la gestión de riesgos. Todos, absolutamente todos, practicamos gestión de riesgos. Desde nuestra vida personal, familiar, urbana, o sea, de comunidad, nuestra vida laboral, en todo instante nosotros gestionamos el riesgo. Algunos con mayor asertividad, en efecto, cuando usamos la expresión más sabe el diablo por viejo que por diablo, es porque uno de los conceptos que vamos a tener que tomar en cuenta en la gestión de riesgos es la experiencia. Los golpes que ha dado la vida frente a situaciones que nos han enseñado. Entonces, en cada instante hacemos gestión de riesgos, de una manera más asertiva o de una manera tal vez no tan asertiva, y que nos va a ayudar a seguir mejorando en nuestra gestión de riesgos. Pero también existe esos paradigmas de solamente ocurrió porque, bueno, tengo mala suerte, y no es así, ¿no? Nosotros podemos medir la probabilidad en función, como les digo, a los antecedentes, y podemos medir los impactos, y eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Les doy un ejemplo desde el lado muy muy doméstico. A ver, ¿cuántos han extraviado, cuántos han perdido o a cuántos les han sustraído sus billeteras o sus carteras? ¿Y a cuántos les ha sucedido eso en circunstancias de un día miércoles, normal, un día laboral? ¿Y cuántos tenían en esa cartera o en su billetera sus tarjetas de crédito? ¿Cuál fue el impacto? Tener que llamar a los diferentes bancos para anular la tarjeta. Dada la necesidad, ya tiene un costo. Frente a ese hecho, ¿habíamos gestionado el riesgo? No, muchos no. Y a pesar de esa ingrata experiencia, siguen llevando sus tarjetas de crédito en sus billeteras, cuando en un día laborable no es necesario. Tal vez podría ser necesario si es que salgo de compras un fin de semana y puedo ir a un centro comercial y exista una buena oferta o algún buen producto que me llame la atención y quisiera adquirirlo. Pero ¿qué hago yo cargando mis tarjetas de crédito un miércoles que estoy rumbo a mi trabajo y sé que voy a traer el riesgo de que puedan sustraernos
Eso es gestión de riesgos. Necesario cuando voy a hacer compras. Como no se pueden eliminar, vamos a ir gestionando de manera periódica los riesgos, porque van a ir cambiando, van a cambiar en su probabilidad y van a cambiar en su. Pongámonos nuevamente en el ejemplo de coronavirus, la tercera ola. Probabilidad. No sabíamos. Empezó a darse esto en Europa, recién se pensó en la tercera. Es una séptima. Conforme se van dando, donde inició el coronavirus, algunos mecanismos de gestión de. No es que con la vacuna se eliminó la probabilidad, no. Ya están para la tercera dosis y se están inoculando con la tercera dosis. ¿Se dan cuenta que el riesgo no se ha eliminado? No. Se va a tener que adoptar nuevas medidas. Y es lo mismo que ocurre de reevaluación para establecer nuevamente evaluar su impacto. Adoptar acciones para gestionar el riesgo. Muy bien. Ahora sí, entonces podemos entender cara al riesgo, analizar el riesgo frente justamente a estos dos factores, probabilidad y en el caso que ocurra, el impacto. Tercero, las coberturas. ¿Qué tenemos para enfrentar ese riesgo? Seguimiento. No el seguimiento a la ocurrencia, porque es probable que ocurra. No voy a hacerle un seguimiento cuando ocurre. Es lo que va a coberturar o aplacar el impacto de ese riesgo. No sé, podrían ser incluso productos que puedan tener fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, a cierto periodo sí los puedo tener en óptimas condiciones, pero de ahí tengo que hacerle. Tengo que comprar. Ah, ese es el seguimiento. Esto nos prepara para un ambiente en el que cuando ocurre la actividad frente al riesgo. Entonces, el análisis va a abordar el punto 1 y 2, identificar y analizar estos dos factores de probabilidad y de impacto. Las actividades que vamos a prever, tomar en cuenta para el momento de la ocurrencia, si es que se diera, será coberturar la administración de riesgos y hacerle un seguimiento para estar siempre teniendo a la mano esos elementos que nos van a ayudar a gestionar el riesgo. Y como punto 3, tendríamos la ejecución y el control. Es, si ya ocurrió, ahora ejecutamos nuestra administración de riesgos. O sea, el grupo de actividades o de operaciones que hemos determinado para poder gestionar ese riesgo. Y una vez que se haya desarrollado eso, vendrá el control, que nos va a ayudar a establecer lo asertivos que hemos sido, nos va a ayudar a establecer qué más nos ha faltado para poder gestionar riesgos, el mismo riesgo tal vez en un siguiente periodo, o para poder gestionar riesgos en periodos futuros, que puedan ser similares. Entonces, y que podamos nuevamente de gestión de
cultura de la prevención. Nosotros hacemos gestión de riesgos. Una de ellas, y la más óptima, es tener a la mano todos los elementos que nos ayuden a aplacar ese riesgo en el caso de su ocurrencia. Tener todo listo. Si no, de nada va a servir, ¿no? Va a sonar a pura planificación y no vamos a poder atender el riesgo de manera oportuna. Quinto paso. De ocurrir el hecho, tenemos todo a la mano y podemos ejecutar las actividades u operaciones para administrar dicho riesgo. Y finalmente, hacer una evaluación para ver si lo que hemos determinado como actividad u operación de atención del riesgo ha sido realmente eficiente, ha sido eficaz, o qué podríamos mejorar para futuro. Esas 6 operaciones, entonces, envuelven la gestión del riesgo. Muy bien, ahora vamos a ir a ver la misma gestión de riesgos, pero desde una connotación un poquito más técnica para poder entender cómo es esta evaluación de los factores. Entonces, aquí tenemos el riesgo inherente. Es el riesgo que hemos detectado que existe. Dada la naturaleza de nuestras actividades, de nuestras labores, entonces podemos detectar un riesgo propio de nuestras actividades. ¿Ya? Vamos por ese lado, entonces. Frente a un riesgo inherente a nuestras actividades, vamos a evaluar ahora sus factores. El factor en el eje probabilidad y el factor en el eje impacto. De esto vamos a sacar una matriz. Lo verde, aceptable. Los segmentos en amarillo, bajos, moderado, alto y muy alto. De esta manera tenemos que cruzar nuestra información, probabilidad e impacto, para establecer un índice de riesgo con relación justamente a ese riesgo inherente que hemos detectado. Y esto se tiene que hacer por cada riesgo. Entonces, ¿qué significa el aceptable? Es la probabilidad de que podemos concurrir, podemos convivir con el riesgo. Así es. ¿Por qué? Porque su impacto no es lesivo. Entonces, cuando yo identifico mis riesgos, voy a hacer un inventario de riesgos. Pongamos un ejemplo. Tenemos 30 riesgos detectados y yo voy a tener que ahora ordenarlos en función de su probabilidad e impacto. Porque yo voy a gestionar sobre los que tengan mayor probabilidad y mayor impacto, mayor efecto. En cambio, con los que yo pueda convivir, no, porque voy a insumir recursos en algo que no me va a afectar tal vez, o de una manera muy fuerte. Entonces, voy a dejar en la cola de mi inventario aquellos con los cuales puedo convivir, porque su impacto no es lesivo. Yo tengo que gestionar entonces los riesgos cuyo impacto sí pueden afectar mi operatividad, pueden afectar a nivel financiero, a nivel logístico, etc. Para eso usamos esta matriz. Entonces, sí van a haber riesgos que puedan continuar en nuestra organización, sí, con los cuales vamos a poder convivir, porque su impacto no es lesivo. Tenemos que orientar toda nuestra gestión de riesgos a esos riesgos cuyo impacto sí nos pueden ocasionar
pérdidas o trastornos. Bien, eso vamos a hacer sobre cada riesgo inherente que pudiéramos haber inventariado a partir de la detección que hemos hecho. Entonces, aquí hemos hecho el análisis. Primero hemos detectado los riesgos, hemos analizado sus factores, probabilidad de impacto. Vamos a determinar qué acción podríamos tomar de ocurrir la misma, de ocurrir el hecho. Una vez que pueda haberse dado ese hecho, o sea, que sí ocurrió, yo voy a necesitar ahora un control. Un control. Para ver justamente cómo se está gestionando el riesgo con los recursos que yo he previsto, ¿no? Y ese control es el monitoreo, la evaluación y el monitoreo de cómo estoy atendiendo ahora que ha ocurrido el riesgo, el hecho, cómo estoy atendiendo el riesgo. Por eso es que habíamos hecho justamente un seguimiento a las actividades, operaciones, materiales, herramientas, lo que fuera, para atender el riesgo. Ahora voy a monitorear. ¿Fue suficiente? ¿No fue suficiente? ¿Se había dejado vencer? ¿Estaban en óptimas condiciones? ¿Teníamos el personal? ¿Qué sé yo? La actividad que pudiéramos haber determinado para gestionarlo. Vamos a evaluar y monitorear. Sin embargo, queda algo que tenemos que tomar en cuenta. El riesgo residual. Así es. Por eso es que el riesgo nuevamente se retroalimenta y empieza un nuevo proceso. Porque no todos los riesgos se pueden eliminar. Podemos gestionarlos para que su impacto no sea muy lesivo, pero pueda seguir subsistiendo. O aún si yo hubiera establecido mecanismos orientados a eliminarlos, tal vez no han sido lo suficientes. Entonces voy a tener un riesgo residual. Que pese a haber aplicado los controles, me estoy dando cuenta que no fue suficiente para aplacar totalmente el riesgo. Entonces, en el siguiente periodo, deberé nuevamente evaluar su probabilidad de ocurrencia, el impacto que se ha podido gestionar, pero el impacto que ha quedado residual, y frente a ello, adoptar nuevas acciones para que de volver a ocurrir sea mucho más eficiente nuestra actuación. Entonces aquí estamos viendo ya un panorama un poquito más técnico de cómo deberíamos de gestionar nuestros riesgos y tomar en cuenta que no todos los riesgos se pueden tener como principal actividad su eliminación. Uno. Segundo, después de las operaciones o actividades que se hayan podido desarrollar, queda la posibilidad de que exista un riesgo residual, porque no se puede haber gestionado tal vez todo el riesgo potencialmente. O la probabilidad de ocurrencia y el impacto no han sido bien medidos, y cuando ocurrió el impacto era mayor. Entonces, mis actividades y mis operaciones tendentes a atender ese riesgo quedaron insuficientes, porque no había evaluado bien el impacto. Por eso es que va a existir un riesgo residual. Y no es malo. Tampoco es lo óptimo y decir, bueno, siempre tiene que haber algo que nos falló. No, simplemente esto va a depender justamente de la probabilidad y de la oportunidad de ocurrencia. Hay algunos riesgos que están sujetos justamente a temporalidad, a un tema climatológico. Por ejemplo, veamos los riesgos financieros que se han tenido a partir del alza del dólar.
Se podía prever muchos impactos de ellos hasta cierto punto. ¿Pero por cuánto tiempo? No se sabía cuánto tiempo iba a durar y no se sabe cuánto tiempo va a seguir durando ese impacto, ¿no? Estamos ya en 4.08, si más no me equivoco. ¿Y hasta cuánto más va a poder soportar ese impacto las organizaciones que tienen que ver directamente con transacciones que les afecte el tipo de cambio? Entonces, frente a ello, la gestión de riesgos que pueden haber ellos adoptado tal vez va a resultar insuficiente, más aún que estamos a puertas del mes de Navidad. ¿Ve? Entonces, no es porque gestionaron mal, no, porque la probabilidad de ocurrencia no fue bien evaluada, porque no se sabía hasta cuándo va a trascender este impacto del alza del dólar. Y va a estar sujeto a varios factores, ¿no? A un factor político, a un factor incluso que tiene que ver todavía con el tema de la pandemia. Entonces, necesitamos por eso, cada vez que evaluemos un riesgo inherente, ser lo más técnicos posible. La probabilidad y el impacto necesitan un soporte técnico, documentado, para ser lo más asertivos posibles. Bueno, y aquí en este esquema de gestión de riesgos, rescatar lo que hace un momento manifestaba, ¿no? La identificación del riesgo, que es multidisciplinario. O sea, la perspectiva que pueda tener el profesional de una línea financiera es muy distinta a la perspectiva de un profesional de una línea técnica. Identificar mejor los riesgos, hay que dejarlo a los técnicos. Que ver con aspectos netamente técnicos, ¿no? Pero en la parte organizacional operativa tiene que ver lo técnico con lo administrativo. Entonces necesitamos ahí hacer una simbiosis de justamente de estas habilidades para ayudar a evaluar, primero a identificar mejor el riesgo y después a evaluarlos. Porque miren en esta evaluación que es tanto cuantitativa y cualitativa, frente a la probabilidad de ocurrencia y al impacto que puedan causar. Una vez analizado esto, para determinar las operaciones a seguir, allí tenemos justamente, y en este punto 3, que voy a marcar en evitar, minimizar, absorber, el óptimo. ¿Qué es lo que hacemos con los seguros? Ya que no muera. No. De la familia, ante la falta de uno. Entonces, cuando yo compro un seguro de vida, no es que me estoy eliminando la posibilidad de que yo muera. No, estoy transfiriendo la responsabilidad de que mi familia tenga un respaldo financiero ante mi ausencia. He transferido el riesgo de dejarlos desamparados. Eso es
Decíamos que el óptimo es el eliminar, pero si no se pudiera eliminar, lo que vamos a buscar es mitigarlo. En otras palabras, minimizarlo, que el impacto sea menor. Entonces, si yo voy a adquirir un seguro vehicular contra accidentes, tenemos a veces 3 niveles de seguro, ¿no? El básico, el intermedio y el full. Reposición contra robo total, el full. En cambio, el otro es reposición contra robo de partes, el básico. Estoy minimizando mi riesgo para que haya una reposición de mi vehículo, en el caso que pueda pagar una prima más fuerte, o para que me reemplacen las partes que hayan sido sustraídas. Pero no puedo eliminar el riesgo de que no me roben, porque eso va a tener que tener una estrategia mayor, no solamente adquiriendo un seguro vehicular, sino no dejando el vehículo en la calle, buscando centros de parqueo, oficiales, legales, con cámaras, qué sé yo. Pero eso necesita inversión. Entonces, toda la gestión de riesgos necesita recursos. Cuanto más implementado esté la gestión de riesgos, quiere decir que necesitamos más recursos, definitivamente. Entonces, mucho de la gestión de riesgos para que sea adecuada y eficiente está sujeta a cuánto recurso tiene la organización para poder invertir en su gestión de riesgos. Entonces, las estrategias que podemos utilizar, la óptima sería la eliminación, la otra sería mitigar o reducir, la otra es la transferencia o también llamado traslado de riesgos. Y ahora sí, frente a esa posición es que vamos a adoptar comprar, contratar servicios, etcétera, para que en el caso que ocurriera, ejecutemos lo que hemos determinado como actividad u operación de riesgo. Entonces, este cuarto punto es cuando ocurra el hecho. Y el quinto, la retroalimentación, el control. ¿Qué falló? ¿Qué fue eficiente? ¿Qué nos faltó para aplacar y atender de manera adecuada ese riesgo? Un ejemplo de traslado de riesgo. Eh, por ejemplo, las compañías prestadoras de servicio de luz, ¿no? A la fecha. Ellos ya no cobran los recibos de luz como empresa. Han contratado un tercero. ¿Y por qué? Porque había mucho riesgo. Uno, riesgo de que los asalten. Riesgo de que les entreguen billetes falsos. Y el riesgo laboral por todas las responsabilidades que iban a asumir con sus recibidores pagadores. Entonces, ¿qué han hecho? Han contratado un tercero, le dicen, por el monto que ya verás dónde instalas, dónde cobras, quiénes cobran, si los adiestras para que les entreguen billetes buenos y no se dejen sorprender por billetes falsos, si contratas una empresa de seguridad para que trasladen el dinero al banco, si los llevas en tu mochila, ese es tu problema. Yo te pago el 5% por lo que cobres. Y listo. Trasladó su riesgo. ¿Ve? Sí, le está costando el 5% de su facturación. Ese es el costo. Pero a tener billetes falsos o a tener asaltos y que pueda ahí tengan problemas y alguien pueda salir herido o incluso en el tema del asalto, alguien pueda perder la vida, todo eso se
¿cuál es el mejor? Los cuatro, porque no hay una regla cuál es el primero que debería de naturaleza del riesgo identificado, es que vamos a buscar cuál de ellos es el que... Así que uno es buscar el que se aplique dada la naturaleza del riesgo y el otro es también está sujeto a los recursos con que se cuente. A tener cámaras de videovigilancia. Y antes de tener cámaras, podría tener puertas contraplacadas que eviten el uso de uña de patas de cabra, etcétera, ¿no? Ya, luego de eso digo, no, mejor. Los tres van a mitigar el riesgo, sí, lo van a minimizar. Lo óptimo sería también tener cámaras de vigilancia y ese movimiento. Pero ¿cuánto va? Entonces, va a estar sujeto justamente la decisión a los recursos con los que yo pueda contar. Eso es uno de los factores decisivos para ver la eficiencia y eficacia de las actividades que yo pueda tomar como decisión frente a la gestión del riesgo. Muy bien, espero entonces haber dado los alcances a comprender cómo y cuáles son los mecanismos para administrar y sobre todo las ventajas que se van a tener. La prevención, más aún dado estas circunstancias que hemos tenido y que estamos viviendo a nivel mundial, nos están orientando ahora a prevenir mucho más, a prevenir mucho más. Entonces, la gestión de riesgos, como les manifestaba, es una metodología que puede aplicarse desde la vida personal, familiar, local, en comunidad y la vida laboral, obviamente. Así que podemos nosotros aplicar estos criterios para mejorar no solamente la gestión de riesgos frente a nuestras decisiones personales, sino también frente a las circunstancias que laboralmente podrían tener un mayor impacto y generar algún perjuicio o alguna situación no favorable para las labores que estamos realizando y para cumplir sobre todo la misión que tiene cada organización por su naturaleza. Voy a estar atento a las consultas que puedan hacer y que el monitor me pueda trasladar. Yo les agradezco desde ya la atención que han tenido para, con lo que hoy día hemos querido compartir con ustedes a partir del encargo que me echó la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y estaré atento a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor. Bueno, estamos con algunas interrogantes. Bueno, en este caso solicitaríamos a los participantes que puedan realizar sus interrogantes, sus preguntas en el chat. Por lo pronto tenemos una.
Respecto a las gestiones de riesgo según la ISO 31000, ¿se puede integrar con la gestión de riesgo de la ISO IEC 9100? ¿Cómo? A ver, la ventaja de los ISOs es que comparten el mismo idioma. A ver, recordemos que los ISOs son instrumentos de gestión, ¿no? Son metodologías que nos van a ayudar a gestionar. Entonces, al estar interrelacionados en el mismo lenguaje, sí se pueden interconectar. Les doy un ejemplo. Cuando una organización implementa su sistema de gestión de ISO 9001, por ejemplo, el de calidad, que es el más conocido, y si ellos quisieran implementar el ISO 37001 de antisoborno, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya saben la plataforma, la metodología de implementación, porque sigue siendo un ISO al final. Y ya van a saber cómo va a ser la auditoría que van a surgir para la certificación correspondiente. Entonces, no hay ningún inconveniente. Es mucho más fácil. Y eso es lo que ocurre en muchas organizaciones. Certifican un ISO, certifican dos ISOs y ya en un momento ya están como con certificaciones de 5 o 6 ISOs porque se va a interrelacionar, ¿no? Pero la base va a ser la 31000. Muchas gracias, profesor. Tenemos una nueva interrogante. Considerando que se tiene 2 o 3 ISOs que El factor para evaluar eso va a ser se evalúe si traslado el riesgo, ¿no? Porque en ambos casos, si el impacto es financiero y yo lo asumo, va a ser un gasto. Pero si el impacto es financiero y lo traslado, va a ser un costo. Entonces, me conviene trasladar en el caso financiero. Ahora, si el impacto, pongamos que sea del orden de infraestructura, corre riesgo la infraestructura. ¿Por qué? Porque quien conoce mejor la infraestructura, quien conoce los riesgos de infraestructura y cómo debe tenga el expertise. La infraestructura. Entonces, por la especialidad y el si es de especialidad, lo mitigo. Yo mismo lo administro. muchas gracias. Los ISOs es único, ¿no? Así que se pueden interrelacionar entre ellos, ¿no? Se pueden interrelacionar y es mucho más sencillo incluso ya la adopción de esos sistemas de gestión para que se puedan adecuar la implementación incluso de mayores ISOs. Listo, muchas gracias, profesor. Agradecerle por la contribución a estos importantes temas.
A continuación, quiero comentarles acerca de nuestro portafolio de ingeniería. Sí, la Universidad Continental en nuestros campus, como pueden ver en pantalla, ya tenemos contribuir al trabajo de todos nuestros estudiantes y a la super. Bueno, para empezar, contamos en nuestro portafolio de gestión de la construcción, con una visión respecto a la certificación de este programa. Una de ellas es gestión de la construcción, gerencia de proyectos de construcción. Inmobiliaria y gerente de proyectos en Paz Centenario y gerente de obras JJC Contratistas Generales. También comentarles sobre nuestro programa de especialización en gestión del mantenimiento. Respecto a este programa, es una especialidad con mayor importancia y con ineludible práctica en todas las actividades productivas de la industria y los servicios, por ser una actividad transversal, suficiente, forma parte de la estructura de costos y la generación de ventajas competitivas de toda la empresa. La certificación, luego de aprobar todos los módulos del programa, se les otorgará el certificado de especialista en gestión del mantenimiento a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. En este caso, la duración son 192 horas lectivas, igual en modalidad clases a distancia en tiempo real. También comentarles respecto a su plan de estudios, contamos con 5 módulos para este programa: gestión de activos, metodologías RAMS, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. Módulo 3, medición de la eficiencia del mantenimiento. Módulo 4, auditoría del mantenimiento. Y gestión y desarrollo de equipos humanos de alto rendimiento. También respecto a la plana docente, contamos con nuestros docentes: Orlando Laura Barreto, Superintendente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la empresa minera Minsur; Rafael Hidalgo Segura, experiencia como Gerente Nacional de Servicios en Epiroc de Ecuador; Eric Camargo Rodríguez, fue jefe de mantenimiento en la mina Huarón, operada por American Silver Perú y la compañía minera Atacocha. También Boris Baisel Vázquez Valenzuela, gerente general de la compañía BOF Ingenieros, con 27 años de experiencia en los sectores minero, industrial y pesquero. También comentarles respecto a nuestro otro programa, que es el programa de especialización en legislación, fiscalización y gestión ambiental, que forma parte de una de las estrategias más exitosas a nivel mundial para la prevención de la contaminación en la industria, basada en una metodología de evaluación de riesgos, la implementación de controles y soportado por una promoción de la conciencia ambiental. La certificación, luego de aprobar el programa, se les entregará un certificado como especialista en legislación, fiscalización y gestión ambiental a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. En este caso, la duración son 128 horas lectivas en modalidad clases a distancia en tiempo real. El programa cuenta con 8 asignaturas: institucionalidad ambiental, manejo y gestión de residuos sólidos, Sistema Nacional de Gestión Ambiental, competencias sectoriales en certificación y fiscalización ambiental, implementación de sistemas de gestión ambiental,
auditoría ambiental, evaluación de impacto ambiental y el módulo 8, asignatura 8, producción más limpia y ecología industrial. También referirles nuestra plana docente, como Ada Alegre Chan, gerente general en Ada Alegre Consultores, ha sido directora adjunta de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Johanna Garay Rodríguez, experiencia en la administración pública, bajo fuentes de cooperación internacional como asesora legal y jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAP. Gustavo Guamani Castro, experiencia como coordinador de la Unidad de Mapeo de Bosques y Monitoreo de su conservación del Programa Nacional de Conservación de Bosques MINAM, así como César Osorio Carrera, coordinador del Canon para Ciencia y Tecnología, responsable del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de Recursos Hídricos, ambos en el CONCITEC. También comentarles respecto a nuestro programa de especialización en planificación y gestión de la energía, donde podemos comentarles que la gestión de los recursos energéticos renovables y no renovables es un tema de orden trascendental y prioritario para la economía de nuestro país, pues asegura la sostenibilidad de la industria, el comercio y todo tipo de actividad económica. Respecto a la certificación, luego de aprobar el programa, se les entregará un certificado como especialista en planificación y gestión de la energía a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, con una duración de 192 horas lectivas en modalidad clases a distancia en tiempo real. También comentarles nuestro plan de estudio respecto a este programa. Contamos con 5 módulos: economía de la energía, planificación energética, modelos tarifarios, eficiencia energética y energías renovables. Igual, comentarles nuestra plana docente relevante. Nuestro docente Ronald Enrique Ordaya, director de la Dirección de Evaluación Ambiental de Electricidad en el Ministerio de Energía y Minas. Roberto Carlos Tamayo Pereira, miembro de la Comisión de Seguridad Energética del Colegio de Ingenieros del Perú. Henry García Bustamante, coordinador del Programa de Mejoramiento Térmico del FICE en el Ministerio de Energía y Minas. Así como Raúl García Carpio, que fue viceministro de Energía, miembro de la Comisión de Defensa de Libre Competencia del INDECOPI. También Luis Alberto Espinosa Quiñones, ex viceministro de Energía del MINEM, con más de 25 años de experiencia en el sector energía. También comentarle respecto a nuestro programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo forma parte de una de las estrategias más exitosas a nivel mundial para la prevención de riesgos, lesiones y enfermedades ocupacionales. La certificación respecto a este programa, luego de aprobar todos los módulos, se les entrega un certificado como especialista en seguridad y salud en el trabajo a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La duración es 128 horas lectivas en modalidad clases a distancia en tiempo real. Respecto al programa, contamos con 8 módulos: salud y seguridad en el trabajo antes, durante y post-COVID 2019, accidentes y enfermedades laborales, gestión de riesgos y aplicados a la seguridad y salud en el trabajo, herramientas para implementación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, módulo 5, gestión de la salud en el trabajo, planes de contingencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, módulo 7, adecuación de empresas y trabajos post-COVID-19, ergonomía aplicada al lugar de trabajo como módulo 8. También comentarles nuestra plana docente: Cristian Mejía Álvarez, docente investigador de la Universidad Continental, miembro del Comité Nacional de Acción y Solidaridad del CMP. Patricia Saavedra, coordinadora en gestión de seguridad y salud en el trabajo en el Consorcio Constructor Metro 2 de Lima. Rudy Chumbe, gerente de seguridad y salud ocupacional en el Consorcio Constructor Metro 2 de Lima, así como Raúl Gomero, médico ocupacional del Consorcio Constructor Metro 2 de Lima, auditor interno para ISO 9001, 2015, ISO 14001, 2015 y SA 8000, auditor médico para la calidad de los servicios de salud. También como María Verona Cárdenas, gerente de operaciones del área de vigilancia médica en Verona Salud. También comentarles que contamos con el curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones. El curso responde a la necesidad de satisfacer la creciente demanda de la ciudadanía en relación a la solicitud de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones como parte del procedimiento para la obtención de la licencia de funcionamiento, contribuyendo de esta manera
a la promoción y dinamización de la inversión pública y privada del país. Respecto a este curso, la certificación, luego de aprobarlo, se les entregará un certificado a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental por haber aprobado el curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones. La duración son 200 horas lectivas en modalidad clases a distancia en tiempo real. Para este curso contamos con 13 módulos, el marco normativo del SINAGER y de la ITSE, el nuevo reglamento de inspecciones técnicas en seguridad de edificaciones, ITSE, y el manual de ejecución del ITSE, inspección por riesgo, riesgo de incendio, conceptos sobre protección pasiva, aforo y dimensiones de los componentes de evacuación, módulo 6, conceptos sobre protección activa y plan de seguridad, módulo 7, riesgo de colapso, y el módulo 8, riesgos vinculados a la actividad económica. Los módulos adicionales: visita de seguridad en edificaciones VICE, evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos, deportivos y no deportivos, uso de formatos de ITSE, EXE, VICE y trabajo grupal. Módulo 12, procedimiento administrativo sancionador del inspector. Y módulo 13, ética del inspector. Respecto a la plana docente, también contamos con una plana docente relevante: Ricardo Rodríguez Ruiz, especialista en inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones; Wilfredo Mendoza Gómez, coordinador ITSE de la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, experto en temas normativos del sector construcción; Luis Américo Castro Correa, especialista en inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones del Ministerio de Vivienda; Juan Carlos Felipe Oliden Torres, supervisor de operaciones en el Programa de las Naciones Unidas; Luis Alberto Carranza Barrena, especialista en normas técnicas de la Dirección de Construcción; John Conrad Barrena Dioses, especialista ITSE de la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda. Y también comentarles respecto a nuestro curso de formación en evaluación del riesgo de desastres originados por fenómenos naturales. Debido a la ubicación y a la especialidad de este curso, nosotros entregamos una certificación como evaluador de riesgos, cumpliendo unas horas lectivas, en este caso de 160, en modalidad clases a distancia en tiempo real. También comentarles respecto a los 12 módulos, respecto a este programa, es el marco normativo del SINAGER, la evaluación de riesgos en los componentes y procesos de la GRD, marco conceptual de la evaluación de riesgos, fenomenología, sistemas de información, sistemas de información geográfica, informe de evaluación de riesgos, ética y taller de experiencias formativas. También comentarles respecto a nuestra plana docente, así como a Nil Sandro Alata, que pueden ver la sumida de la experiencia de nuestros docentes: Ana María James Espinosa, Juan Carlos Montero Chirito, Willer Caballero Aro y Javier Pinillos Chunga, así como también Luis Alberto Vilches Cáceres. Estimados participantes, recordarles que la encuesta estará disponible solo el día de hoy. La constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos, el cual estamos compartiendo en el enlace a través del chat. Estimado profesor, lo invito a dar sus últimas palabras para poder finalizar el evento. Muchas gracias. Muy bien, el agradecimiento a la Escuela de Posgrado por haberme invitado a poder compartir con ustedes el tema que hemos disertado en la tarde y rescatar la importancia de la capacitación que debemos de tener todos los profesionales. La vigencia profesional que uno tiene que guardar y debe de estar como parte de una consigna siempre de la superación profesional, aborda justamente el poder establecer mecanismos y condiciones que ayuden siempre a mejorar y a superarnos de manera técnica. En ese contexto, los felicito por el interés que tienen en las diversas áreas de sus especialidades y que puedan verse consolidadas siempre con una mayor capacitación día a día. No hay que perder esa visión, porque es lo único que nos va a mantener profesionalmente vigentes. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por haber compartido esta tarde académica con mi persona.
Gracias. Muchas gracias, estimado profesor. De esta manera damos por concluido nuestra conferencia. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental e INGEMET, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas tardes.